Bueno, como sabemos está en el piso Maximiliano, así que empezamos con alguna preguntita que nos interesaría hoy traer a nuestro general San Martín. Y bueno, y preguntarte, Maximiliano, ¿qué visión tenés vos en relación a San Martín para la época, ya que este hombre estaba cómodo en España? ¿Y qué motivos te parece que lo van a mover a él para el proyecto de nuestra independencia? Bueno, mira, por lo pronto lo que me gustaría plantearte es que indudablemente San Martín, cuando toma la decisión de regresar a la patria, hace una apuesta fundamental, porque la situación de él era una situación muy cómoda. No te olvides que él era un hombre de 33 años, que había vivido prácticamente toda su vida en España, había hecho una tremenda carrera militar, condecorado, ascendido, era teniente coronel de caballería, es decir, no era un cuatro de copas dentro de la estructura del ejército español, era un hombre que tenía una sólida experiencia, había combatido contra los ingleses, contra los portugueses, había sido condecorado héroe de guerra por su participación en más de 30 batallas, especialmente la famosa batalla de Bailén. Es decir, era un hombre que si hubiera decidido hacer la plancha, como diríamos nosotros en términos caseros, probablemente hubiera ascendido algunos peldaños más dentro de la estructura del ejército. Algunos historiadores plantean que su condición de indiano y de hombre que no tiene, digamos, linaje aristocrático, le hubiera impedido llegar a las estructuras más altas del ejército. Sobre esa teoría se basan algunos historiadores para plantear que su retorno a la patria tiene que ver con una vinculación con los ingleses, que yo creo que es absolutamente incorrecta. Yo creo que San Martín es un liberal hispanoamericano, es un hombre que está sumamente comprometido con los ideales que surgen de la Revolución Francesa, es un hombre que está imposibilitado de proseguir en España la lucha por lo que él llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre, porque España está tomada por Bonaparte, y esa decisión de volver creo que tiene que ver con la convicción de creer que en Hispanoamérica podía ser la revolución que en España no se podía hacer. Para mí la explicación pasa por ese lado. Te repito, es un tema muy controversial porque otros han esgrimido la tesis del agente inglés, digamos, que es otra de las explicaciones que han elaborado algunos historiadores y algunos periodistas metidos a historiadores, como, qué sé yo, el doctor Rodolfo Terráneo, por ejemplo, que supo ser un muy buen periodista hasta que terminó siendo después jefe de gabinete de la Rúa, y en algún momento se le ocurrió escribir algún libro de historia. Entonces han esgrimido esta idea de que San Martín, por el hecho de haber pasado por Londres antes de venir a Buenos Aires, habría sido ganado, ¿no es cierto?, por la diplomacia inglesa. Pero yo creo que no, yo creo que eso es un error, porque si uno atiende a las medidas políticas que San Martín va a tomar a lo largo de toda su carrera en la Revolución Hispanoamericana, uno va a descubrir que sus convicciones son mucho más profundas que la de ser un simple agente inglés. Y al margen de eso realmente estaríamos al horno si nuestro padre de la patria hubiera sido un espía inglés, ¿no? Claro. Sería tremendo. Sí. O Macri y sus socios estarían muy contentos. Probablemente, y podría decir con más tranquilidad que los próceres tenían angustia, y esa serie de sandeces que suele decir cuando le ponen equívocamente un micrófono y tiene que dar una opinión sobre algo que no sabe. Maximiliano, y escuchando lo que estás diciendo, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Era un adelantado para la época o estaba acorde a la época? No, yo creo que él está acorde a la época. Esta es una época muy particular porque la Revolución Francesa desata un proceso político muy intenso en Europa que va a tener algunos correlatos en España, sobre todo a partir de los movimientos, digamos, de las juntas populares y todo el proceso que desencadena el pueblo español cuando resiste la invasión napoleónica. Es decir, las ideas liberales en aquel momento eran ideas profundamente progresistas para las primeras décadas del siglo XIX. O sea, ese liberalismo es un liberalismo democrático, es un liberalismo antiabsolutista, es un liberalismo que cuestiona
la figura del monarca por derecho divino, es un liberalismo democrático, cree en la soberanía popular, digamos, abreva en la filosofía de Rousseau, en los enciclopedistas, es decir, hay toda una construcción ideológica que por supuesto es mucho más potente en Francia, pero que tiene algunos ecos en España. Y San Martín era un hombre que estaba de alguna manera influido por las ideas de su época, porque nadie, digamos, vive en el aire. Independientemente de la cosmovisión ideológica que uno pueda tener, uno está anclado a un tiempo histórico y es muy difícil que digamos, los paradigmas de las épocas no afecten al individuo. Por eso yo creo que él está acorde a su época. Maxi, atendiendo a esto que decís vos, que es un hombre formado en Europa, ¿no? Él llega a Argentina con cierta visión, con cierta idea. ¿Con quién se junta? ¿Con quién se reúne? ¿Cómo llega a ser San Martín políticamente, ¿no? ¿Cómo se va vinculando? Bueno, acá tenemos otro tema profundamente controversial con lo que vos me estás preguntando, Carlitos, porque la llegada de San Martín, el retorno de San Martín, ha sido materia de enormes polémicas historiográficas en las que curiosamente han coincidido historiadores que no coinciden en muchas cosas, pero que en esto sí coinciden, como los liberales y los rosistas, por ejemplo, que explican la llegada de San Martín como una especie de aparición de las fuerzas telúricas, digamos. Sería una cosa así, como que San Martín estaba en la ciudad de Cádiz en el año 1812 y en un momento determinado salió al balcón, empezó a mirar el mar y tuvo una especie de, ¿cómo te explico?, de sensación interna que le hizo decir, bueno, largo todo y me voy para Buenos Aires. El San Martín del Caballo Blanco. Claro, esas son las fábulas mitristas que han quedado a lo largo de la historia, pero que no se condicen con la realidad, porque en definitiva, como les decía antes a los compañeros, San Martín es un español hecho y derecho. San Martín ha vivido la mayor parte de su vida en España, se ha ido de acá a los 6 años y vuelve a los 33. Y se junta con españoles como Sapiola, por ejemplo, como Blanco Encalada, o como el mismo Carlitos María de Alvear, con el que vuelven, que son indudablemente españoles, pero son antiabsolutistas. Ahí me parece que está el clivaje para comprender la decisión de San Martín de volver. Tenés un liberalismo antiabsolutista y el bando absolutista que se expresa en España con la defensa de la monarquía por derecho divino y en América en la defensa del virrey y las instituciones que sostienen el poder colonial. Ahí me parece que está la explicación. San Martín es un liberal, es un revolucionario, pero es un liberal y tiene una concepción hispanoamericana. Sale a hacer la revolución. Sale a hacer la revolución, por eso nunca quiere tomar cargos públicos. Vos fíjate que la primera participación política de San Martín, en términos de poder, es una especie de asonada militar que le hace al primer triunvirato, la famosa revolución de octubre de 1812, en la cual San Martín, junto con otros jefes militares, se moviliza para pedir la renuncia del primer triunvirato, que estaba, por supuesto, bajo la égida de Rivadavia, que era un hombre del imperialismo británico y que tenía una política económica que no tenía nada que ver con lo que San Martín pensaba. Pero fíjate qué curioso, San Martín no asume ningún cargo. Él, siendo un hombre reconocido, teniendo mando de tropa, habiendo aceitado unas relaciones sociales importantes en el Buenos Aires de la época, podría haber sido uno de los tantos generales empoderados, exitosos de la historia latinoamericana. Y el tipo dice, no, yo no quiero el poder, pues yo no vine acá a acumular cargos. Yo quiero que se exprese la voluntad popular. Claro. Lilita Carrió nunca entendería eso. No, seguramente no. Seguramente están las antípodas de esto, claro. No, decía Maximiliano en relación, digamos, cómo la estructura ideológica y la corriente historiográfica de Mitre, digamos, cómo en nuestras escuelas todavía existe ese relato de San Martín y qué nos pasa hoy en las escuelas en relación a ese relato que está y que a veces se lo disputa, digamos, ¿no? ¿Qué opinión tenés en relación a eso con San Martín? Sí, ese relato canonizado está en disputa, coincido con vos. Lo que pasa es que es una disputa desigual porque los historiadores mitristas y sus modernos epígonos cuentan con todos los resortes institucionales para difundir su versión de la historia. Entonces aparece la historia mitrista plagada de mitos, plagadas de figuras poéticas
que son muy lindas si ustedes la quieren ver desde el punto de vista de la lírica, pero que poco tienen que ver con el desarrollo de los hechos históricos. Vos fijate que, por ejemplo, Mitre dice que en la batalla de San Lorenzo se produce el famoso episodio de que San Martín queda aprisionado con su pierna debajo del caballo y aparece el soldado Cabral, ¿no es cierto? Este episodio, anécdota la conocemos todos, ¿no? Y en un arresto heroico se acerca, recibe el lanzazo que iba a recibir el general y de un modo muy poético dice: general, muero contento, hemos batido al enemigo, ¿no es cierto? Es una figura hermosa desde el punto de vista de la poética. Ahora, yo te pregunto a vos crees realmente que un tipo al que le están clavando una lanza de punta a punta en el medio del pecho va a tener la suficiente lucidez para acercarse con un movimiento de cabeza, mirar a los ojos al general y elaborar una frase poética cuando te estás desangrando como un perro en el medio de un campo de batalla? Me parece realmente tremendamente fantasioso. Al margen de que la investigación histórica ha demostrado que Cabral era negro, era afroamericano, para decirlo correctamente. Mucho menos podría llegar a decir claro, eso. Lo cual, claro. Y en todo caso, suponiendo que Cabral hubiera emitido algún sonido, probablemente lo hubiera hecho en alguna lengua afroamericana o en el mejor de los casos en guaraní, que era la lengua podían con la que podía contactarse con los otros soldados que San Martín había reclutado, pero no esa frase poética dicha como si fuera el Dante Alighieri, ¿no es cierto?, en el medio de una batalla espantosa como es. ¿Y cuál es la intención esa de vaciarlo a San Martín, de transformarlo de la misma manera que se hace con el Che, ¿no? Sí, la intención es esa, es vaciarlo y es hacer del hombre un bronce. Por lo tanto, vos a un bronce lo podés mirar, lo podés admirar, pero no lo vas a poder igualar nunca. O sea, vos al vaciarlo de contenido, al transformarlo en una estatua, lo deshumanizás y lo alejás del ciudadano de a pie. Porque yo creo que sería muy interesante que el ciudadano, obviamente que uno piensa, no, yo no soy San Martín, ninguno de los que estamos acá somos San Martín, pero si uno pensara que por ahí los pequeños cambios que uno puede hacer en su vida cotidiana son aportativos a un cambio social, ¿sí?, y si esos pequeños cambios fueran sumativos, obviamente que uno no va a liberar 3 países ni va a hacer una gesta de liberación de la magnitud que hizo San Martín, pero me parece que ahí está un poco el secreto de la cuestión. El vaciamiento tiene que ver con que no sea un ejemplo de lucha para el tiempo presente. El vaciamiento apunta a la desmovilización, a que el recuerdo sea el recuerdo del bronce, porque una estatua es una estatua, no transmite un demasiado. Un recuerdo épico, digamos. Un recuerdo épico, y en definitiva las estatuas ¿para qué sirven, compañeros? Para que las palomas hagan lo que tienen que hacer sobre ellas. No sirve para otra cosa. Igualmente la estatua más grande que existe en nuestro país es dedicada a Julio Argentino Roca. Sí, correcto. Y la estatua más grande de San Martín no está en Argentina, está en Chile. Está en Chile. Sí. Vos, perdóname, una cosita antes que... ¿Sabés que justamente te quería preguntar eso? San Martín liberó 3 países. ¿En los 3 es tratado igual o en alguno de los 3 es más reconocido que, por ejemplo, en Argentina? Bueno, en Perú es mucho más reconocido que en la Argentina. Sí, claro. De hecho, él cuando va de Chile a Perú, él va con bandera chilena, porque él ha sido exonerado del ejército de las Provincias Unidas por la famosa desobediencia de 1819, que es cuando él no accede al pedido que le hacen desde Buenos Aires de traer el ejército para reprimir a los caudillos federales, que ahí aparece otra de las dimensiones del pensamiento democrático de San Martín. Él dice, yo no voy a desenvainar mi arma para masacrar a mis hermanos en una guerra civil. Exacto. O sea, yo no vine acá a matar cordobeses o a liquidar caudillos federales o a perseguirlo a Artigas. Yo vine a hacer una liberación continental. Mi proyecto no es ser un policía del puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces la burguesía mercantil del puerto lo exonera y él debe aceptar el cargo de brigadier general que le ofrece O'Higgins y el gobierno chileno e ir a Perú como brigadier chileno. Claro. A una cuestión en relación a San Martín y el poder digamos, vinculado al Río de la Plata, ¿cómo se daban esos vínculos? ¿Había, digamos, una fuerte tensión o estaban más o menos? Yo creo que San Martín tiene una concepción del poder muy particular que tiene que ver con la formación de redes de poder. O sea, no es
No es, en ese sentido, creo que hay una diferencia con la forma que tiene Bolívar de concebir el poder. San Martín es un armador de redes. Vos pensás que San Martín es un masón, para empezar, por lo tanto participa en el accionar de las logias masónicas, que en aquel momento tenían mucha influencia en la política. San Martín se va a vincular con el morenismo también, con el morenismo residual, porque no han quedado demasiados para la época en la cual él vuelve. San Martín, cuando viaja al norte, por ejemplo, establece una sólida relación de amistad con Belgrano y con Güemes. Ahí va a construir otro tipo de vínculo que no significa la toma del poder público, porque en definitiva San Martín, el único cargo institucional que va a tener en lo que hoy llamamos Argentina, es la gobernación de Cuyo. Es el único lugar donde él va a asumir lo que hoy sería un poder ejecutivo. Y en Perú, por supuesto. En los otros lugares donde estuvo, su relación con el poder tuvo más que ver con el forjamiento de alianzas, con la vinculación con intelectuales, con políticos, con hombres de ideas, y también con relaciones sociales, porque indudablemente, no te olvides que cuando él vuelve, prácticamente no lo conoce nadie, no tiene familia. Si bien tiene mucho prestigio, como decíamos antes, es un hombre que tiene que tender todo un entramado de relaciones sociales que le permitan entrar en el pequeño mundo de la política del Buenos Aires de aquella época, que era muy pequeño. Claro. Volviendo un poquitito atrás con San Martín, el tema que hay una controversia en relación a su vida y sus orígenes de él. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, hay muchas controversias, por eso digo que San Martín es una figura tremendamente controversial, porque todas las ideologías quieren tener su propio San Martín. Es como el jugador estrella que todos lo quieren en el equipo. Entonces los liberales tienen un San Martín, los rosistas tienen un San Martín, la izquierda nacional tiene otro San Martín, el nacionalismo de derecha tiene otro San Martín, los fascistas tienen un San Martín. Es una figura que es disputada. Es disputada, pero digo, esto es porque de alguna manera la historia se toma del presente trayendo, digamos, el pasado de este hombre y disputándolo. Y porque la historia es, en definitiva, política. La historia es la política del pasado. Entonces, si vos lográs que San Martín, de la forma en la que vos lo presentás a la sociedad, sea un aval para tu política en el presente, te estás construyendo un traje a medida de legitimidad. No te olvides que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Entonces, la clase dominante necesita que la historia sea un traje a medida que les permita legitimar la opresión que ejercen en el tiempo presente. Entonces, si vos, para ejercer esa opresión, que es política, en el tiempo presente, podés contar con el aval del pasado, digamos que tu margen de acción se hace mucho más potente. Por eso el legado de San Martín es un legado en disputa. Y por eso las controversias que hay sobre sus orígenes, que es lo que vos me preguntabas hace un ratito, las controversias que hay sobre su familia, sobre su clase social, es todo un tema muy, muy debatido en la historia. Vos pensás que los historiadores liberales ni siquiera se pueden poner de acuerdo en la fecha de nacimiento de San Martín, porque Mitre dice una cosa, José Pacífico Otero dice otra, Patricia Pascuali da otra fecha, o sea que ni entre la misma historia oficial se toma la fecha de 1778 por una convención, lo mismo que el lugar de nacimiento. Todos convenimos que San Martín nace en Yapeyú por una cuestión de tradición histórica, pero no hay documentación fehaciente que avale eso, por el simple hecho de que Yapeyú fue una localidad que fue quemada por los portugueses en 1817. O sea que no hay una partida de nacimiento de San Martín. Y después tenés la interpretación de ciertos sectores reaccionarios de la derecha argentina que también hacen su aporte a la controversia. Por ejemplo, tenés el famoso libro del doctor Zuber-Buller, que es uno de estos nacionalistas de derecha que en alguna época tenían mucho más prensa que la que tienen por suerte ahora, que te dice que San Martín no nació en Yapeyú, que nació en Santo Tomé, porque de ninguna manera el padre de la patria podía haber nacido en un pueblo mugriento rodeado de indios olorosos. Claro. ¿No es cierto? Así, dicho así, pero literal, no es una... Literal, sí. Como piensa nuestra burguesía. Hablando de historia, hoy... Sí. No, sí. Dale.
que hablando de historia decía que hoy se cumplen 40 años, hoy no, en agosto. El 20, ayer. Salió La Grasa de las Capitales. Hace 40 años. Mira. Charly García no es San Martín, obviamente muchos no lo deben querer tener en su equipo. Yo sí quisiera tenerlo, entonces hoy va a ser toda música de La Grasa de las Capitales por Charly, por los 40 años de La Grasa de las Capitales y en honor a un amigo nuestro que debe andar rockeando por allá por el cielo. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volver a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. Escuchará aullidos de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo en la oscuridad. Soy Marta. Soy Sonia. Yo soy Leandro Silva. Yo soy Ileana. Soy Analía. Somos docentes de la provincia de Chubut. ¿Sabías que luego del receso invernal no volvimos al aula? ¿Sabes por qué? Nuestra obra social está cortada. No hemos percibido nuestro salario. El incentivo docente brilla por su ausencia. Nuestras escuelas están en estado crítico. Ayúdanos a saltar el cerco mediático y compartí este audio con todos los colegas de la escuela pública. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Chubut en lucha. Chubut. Estás escuchando Medios Raros en La Mansión Radio. Comunicate con el programa por WhatsApp al 11 6375 4507. Pensaba, ¿no? Siempre pensamos en San Martín y como esos hombres de pensamiento y de acción concreta en la política. Hoy lo pensaba, ¿qué paralelismo podemos hacer de ese hombre en ese contexto de la independencia y hoy? ¿Cómo lo podemos traer a San Martín, si lo podemos traer? Sí, yo creo que debemos traerlo porque indudablemente las banderas que levantaron San Martín y Bolívar en el proceso de la Revolución Hispanoamericana son las banderas que aún están por levantarse en el tiempo presente. No te olvides que aquello que ellos plantearon, el proceso de liberación continental, la idea de la emancipación, la idea de un destino común para Sudamérica, el enaltecimiento de los pueblos, las libertades civiles, las economías sanas, es decir, hay todo un entramado conceptual que en el siglo XIX se expresó en ese proyecto de emancipación continental y que hoy sigue estando presente y que avanzó a lo largo de estos 200 años y tuvo retrocesos también, porque esto hay que decirlo, a veces las luchas populares por la liberación nacional
son como el correr de un río, ¿no es cierto? Hay un momento que el río va como achicando su caudal y se hace angostito y parece que en un momento desaparece porque no tiene más cauce. Y de repente ese río recibe una cantidad de agua de montaña que le vuelve a abrir un cauce. Bueno, y así luchan los pueblos. Es como digamos, el avance y el retroceso permanente. Eso es, digamos, la dialéctica es así. No hay un proceso de liberación nacional que continuamente pueda avanzar sin retroceder en algún momento, porque las fuerzas que se le oponen presentan combates. Los privilegiados no se entregan sin morir, y no se entregaban en el siglo XIX y no se van a entregar ahora. No te olvides que los mismos sujetos que se oponían a San Martín son los mismos sujetos que en el tiempo presente manejan las finanzas del supercapitalismo mundial, son los mismos sujetos que obtienen enormes beneficios con la bicicleta financiera y con el endeudamiento de los países. Es decir, no hay una diferencia. Las clases poseedoras defienden sus privilegios, y así como los defendían antes, los defienden ahora. Por eso me parece que traer a San Martín al presente implica, en primer lugar, asumir que el legado que nos ha dejado es un legado de lucha. Es decir, que los pueblos indudablemente deben encontrar un cauce. Cada pueblo encuentra su cauce de acuerdo a su identidad. Esto es cierto, no es lo mismo la Argentina que Brasil, que Chile, que Uruguay. Indudablemente hay matices en los países, pero indudablemente la idea central de que América Latina es una sola nación que ha sido despedazada por el imperialismo, a mí me parece que sigue siendo muy vigente en el siglo XXI. Y me parece que ahí San Martín todavía tiene mucho para decirnos en ese proceso. Vos sabés que en el bloque anterior, cuando hablabas y nombrabas a Mitre, yo me acordaba de hoy, cuando los liberales, principalmente la derecha argentina, te habla de Ilía, que se murió pobre, Alfonsín, que se murió pobre, ¿sí? Y Mitre se murió súper rico, ¿no? Y San Martín se murió pobre. ¿Cómo nos manejó siempre la derecha todo, no? Mitre se murió súper rico y encima se dejó un diario como guardaespaldas. Exactamente, por las que dudas. Se encarga de hacerle los honores permanentemente. Claro. Por eso sigue siendo una figura absolutamente incuestionada dentro de la historiografía argentina. Y San Martín muere pobre porque, aparte, su propia austeridad lo lleva a renunciar a los honores materiales que se le ofrecieron en vida, que fueron muchos. Claro. No te olvides que el gobierno chileno le regala una chacra, por ejemplo, después de la batalla de Chacabuco, o sea, después del cruce de los Andes, le regalan una chacra que él termina vendiendo y donando el dinero para que la provincia de Mendoza construya instituciones de lo que hoy serían instituciones terciarias para la enseñanza de la geografía y de la matemática, por ejemplo. San Martín no cobra ningún tipo de estipendio del gobierno de las Provincias Unidas. El único dinero que va a cobrar muy eventualmente va a ser una pensión que le mandan de Perú, que la cobra cada muerte de obispo, y aparte es un hombre austero en su vida, o sea, es un individuo que rechaza el lujo por definición. Entonces, por eso lo lleva a morir en la pobreza más profunda, si ni casa tenía. Piensen ustedes que San Martín, si no hubiera sido por su amigo Alejandro Aguado, que era un viejo compañero de armas de España, hubiera sido un homeless en términos habitacionales, porque no tenía ni un techo donde caerse muerto. Decir que estando en Francia se reencontró con Aguado, y Aguado, que era un tipo de buena posición económica, le dijo, no, ¿dónde estás viviendo? Y fue y le compró una casa, y ahí pudo terminar sus días. Pero realmente el final de San Martín hubiera sido mucho más terrible en términos económicos personales, porque él despreciaba el lujo, despreciaba la riqueza, en tanto y en cuanto esa riqueza fuera usufructo de ciertos sectores privilegiados que la ganaran a partir de la explotación de otros que no lo eran. Ahí me parece que está el secreto de su desprecio por la materialidad, ¿no? Claro, igual es destacable, ¿no?, los grupos económicos que siempre nos gobernaron y nos dominaron,
qué poder tuvieron siempre como para poder tergiversar todo y ellos que fueron los que siempre se llevaron las pingües ganancias y arrasaron y saquearon el país, son los nobles y las buenas personas, y después cuando surge algún gobierno popular son los ladrones, son los que se roban todo. Y sí, esa dialéctica siempre está a lo largo de la historia argentina, y es lo que le ha pasado siempre a los movimientos populares, que han sido puestos en el foco del análisis con ese discurso, digamos, plagado de lugares comunes en torno a la corrupción, como si la corrupción de las clases dominantes fuera mejor porque es hecha por gente de guantes blancos que tiene capacidad para, digamos, fugar activos al exterior, claro. ¿No es cierto? Y esto le ha pasado a todos los movimientos populares en la Argentina. Esto le ha pasado al irigoyenismo, le ha pasado al peronismo en su momento. ¿Por qué? Porque estos sectores de poder rápidamente tienen una brújula muy, muy bien calibrada para detectar cuando un sector político está dispuesto a producir transformaciones de fondo. O sea, la derecha argentina es enormemente sensible. O sea, los enemigos son rápidamente detectados, entonces no les preocupa que haya un partido de izquierda, en tanto y en cuanto sea una izquierda liberal, que en definitiva va a terminar siendo funcional a la dominación de los grandes grupos económicos. Los que preocupan de verdad son los movimientos populares, porque son los que plantean la liberación nacional, porque son los que proponen avanzar sobre el control de los resortes básicos de la economía. Entonces, esos son los verdaderos enemigos de las clases dominantes. Y bueno, y te aplican, lógicamente, si pueden la represión, y si no pueden la represión, bueno, el ninguneo, el silenciamiento, la omisión, el falseamiento, son otra de las estrategias que tienen a mano siempre para borrar de la historia aquellos personajes que son demasiado molestos, como el Che, que me preguntaba Carlitos hace un rato, y tantos otros, ¿no? Y cuando no lo pueden borrar, hacen lo que hacen con San Martín. Lo van esmerilando, lo van puliendo, le van quitando las aristas más revolucionarias, hasta transformarlo en la estatua que nosotros vemos en la plaza, que deja de tener un sentido porque la estatua no conmueve. Nadie se emociona viendo la estatua. Nadie piensa, yo quiero seguir este legado de lucha. Yo quiero ser como esa estatua. No. Entonces ahí me parece que está la operación ideológica, ¿no? Claro, igual uno cuando piensa, digamos, en estos hombres que realizaron grandes epopeyas, grandes transformaciones, uno piensa, digo, cómo la clase dominante de alguna manera se esmera para que los sectores populares, en cualquier época, digamos, tengan ese ideario, tengan esa ideología y comulguen con esa ideología, y que después te discuten y te debaten que esa idea, como decías bien, está reafirmada en una estatua y no en una acción política concreta como fue San Martín. Lavar ideológicamente las ideas de estos hombres. Digo, uno está como cansado. Sabemos que realmente la controversia o la disputa de ideología está, pero a mí me da la sensación que siempre esto que decías vos del río, ¿no? Que va para atrás, va para adelante, pero que siempre nos ganan y nos ganan, pero 10-0, me parece, en determinados momentos. Y entendemos la lógica del enemigo, de alguna manera. Pero que el retroceso, a mi modo de ver, es siempre hacia atrás, pero tremendamente. Bueno, ahora estamos viviendo una época de retrocesos, indudablemente, y coincido con vos, es una época de reflujo, porque bueno, los movimientos populares de liberación en América Latina, en este momento, en esta coyuntura particular de la historia, parecieran estar en retroceso, porque no hace falta más que mirar el mapa. Vos tenés un Bolsonaro en Brasil, no tenés más a Correa en Ecuador, por ejemplo, Lula está preso, ¿sí? Sin embargo, yo creo que son momentos particulares de la historia, y así como en un momento determinado se produjo un avance, que fue, por ejemplo, el momento en el cual se entendieron a través de la UNASUR, Lula, Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales. En un momento todos nosotros tuvimos como esa sensación de que el proceso de liberación nacional y continental adquiría cierta velocidad.
Después, por supuesto, bueno, la derecha también se organiza y juega este juego y pasa esto que vos decís, pero no hay que perder nunca la expectativa, porque los pueblos siempre vuelven. Esto es una enorme enseñanza que nos deja la historia latinoamericana. No hay retrocesos permanentes. ¿Sabes por qué? Porque los ideales que mueven a los pueblos hacen que estos pueblos empiecen a caminar para adelante en algún momento. Porque la injusticia, la desigualdad, la pésima distribución de la riqueza, los privilegios, las consecuencias del endeudamiento, es decir, podemos hacer una enorme lista de pendientes en toda nuestra Latinoamérica que tarde o temprano van a generar que nuevos movimientos de liberación se pongan en marcha y que retomen los viejos legados, en este caso sanmartinianos del siglo XIX, pero llevados al tiempo presente. Yo creo que es un proceso muy... Uno no, le cuesta verlo porque uno está viviendo la vida de uno. Entonces uno cuando ve que gana un Bolsonaro, ¿no es cierto? O que gana un Macri en la Argentina, o que deja Mujica y aparece un socialdemócrata liberal como Tabaré Vázquez. Es decir, uno comienza a ser ganado por cierto desánimo. Pero cuando uno mira el largo plazo de la historia, uno se da cuenta que este proceso es parte de un proceso mayor. Y en un continente con las profundas asimetrías como tiene el nuestro, yo no tengo la menor duda que ese río se va a ensanchar y que ese cauce de liberación se va a retomar. No me preguntes ni cómo ni cuándo, pero es una convicción. Bueno, Maxi, la verdad que es un placer escucharte. Acá recibimos un mensaje de Cristina Ituzaingó que dice que... ¿Cristina Fernández? No. Mira, no leí el apellido, pero es muy probable. De Julia de Moreno, que están escuchando atentamente. Bueno, un placer escucharte, poder charlar con vos estas cosas. Queremos decir que Maximiliano nos trajo de regalo el último libro que escribió, Alberdi, ese desconocido, el pensador nacional que la historia oficial nos ocultó. Te agradecemos por el presente que nos hiciste. Y que estuviste en la feria de Mariano Acosta, ¿no? En la feria del libro. Sí, el otro día estuve por una invitación de algunos compañeros que con mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho compromiso militante, sin ningún tipo de apoyo oficial de ninguna naturaleza, armaron un evento hermoso que fue de alto impacto sociocomunitario, con música, con presentación de libros, y bueno, también de paso quiero mandarles un abrazo porque no es una época fácil esta para la cultura, claro que no. Y que alguien se tome el trabajo de hacer un evento de esta magnitud me parece que amerita no solamente el pequeño aporte que uno puede ir a hacer presentando un libro, sino un reconocimiento público que está faltando para estas actividades que son autogestionadas, ¿no? Que esas son señales en que el proceso se va cumpliendo y que va mejorando, ¿no? Exactamente. Yo cuando voy a ese tipo de eventos me vuelvo con esa sensación de que ese proceso se está moviendo. Bueno, acá Diana nos dice que los pueblos siempre vuelven, vamos, dice. Me gustó mucho esa frase, es lo que necesitaba escuchar. José también dice que muy buena tus reflexiones dialécticas. Así que bueno, te escucharon, Maxi. No, igual yo digo, ¿no? Que en las próximas nosotros, medios raros, podemos invitarlo nuevamente a Maximiliano para que pueda, digamos, disertar de este libro de Alberdi, así que... Después de la semifinal... Sí. Bueno, dale. Después de la semifinal de Copa Libertadores, sí, dale. Porque ahí tenemos otra controversia, claro. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por estar, por compartir tus ideas. Y bueno, hasta la próxima.